Listo, muy bien. Pues esta va a ser la continuación de la última clase que estábamos compartiendo acerca de los sueños y acerca más bien, no de los sueños, sino más bien de las maneras en las que Dios habla. Entonces, nos quedamos en que los sueños eran una de las maneras en las que Dios nos hablaba, pero no eran todas. Era una de las muchas e infinitas maneras en las que Dios nos puede y llega a hablar a todo ser humano y más a los hijos de Dios, a sus hijos. Entonces, hoy quiero, si me hace... ¿tienes una Biblia a la mano? Por favor. Se me olvidó la que sea. Nada más para empezar a tener como un fundamento. Pero veíamos acerca de que... Gracias. Por favor, porque tú lees rápido y eres veloz. Génesis 37. Y estábamos viendo acerca de que en los sueños, y no solamente en los sueños, sino igual en las visiones y en muchas de las maneras en las que Dios nos habla, entendamos esto, que el lenguaje propiamente de Dios, Pablo lo menciona, a Dios habla misterios. Esa es la forma en la que Dios nos habla. ¿Y por qué Dios habla misterios y no habla de manera literal? Porque si hablara de manera literal, evitaría o quitaría la necesidad del hombre de ir a buscarlo a él. Entonces, en cuanto Dios nos diera una instrucción, el hombre automáticamente obviamente la haría, porque sabe de antemano de que lo que Dios, el plan y los planes de Dios no son de mal, sino de bien para los que le buscan. Pero lo que Dios busca es provocar en nosotros la necesidad de tener que ir a preguntarle, como muchos en la palabra lo hacían, ¿qué es lo que quieres decir con esto? ¿A qué te refieres, Señor? Que era básicamente lo que los apóstoles le decían a Jesús. En la manera en la que Jesús hablaba la parábola eran misterios. No, Jesús no hablaba de una manera literal. Si nos damos cuenta, la manera en la que Jesús hacía era ejemplificar el mensaje que quería hacerlo, pero con simbolismos. Y tenemos muchas parábolas y muchas maneras o ejemplificaciones en las que avalan esto. Entonces, iniciando con los sueños, si me ayudas por favor a leer Génesis 37, que es la historia de José. ¿Todo? Ahorita te digo dónde. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hermanos, porque los había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, y aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Hasta ahí. Bien. Esa es la introducción de lo que conocemos de José. Y la historia de José, y propiamente el personaje de José, es una referencia que hay del Antiguo Testamento de Jesús. Y lo podemos ver en las características y en su personalidad y las cosas que fue presentando en su vida, que prácticamente muchas fueron más adversidades que cosas buenas, hasta el punto en el que llega a ser segundo al cargo en Egipto.
Pero menciona ahí que primeramente José se juntaba con sus hermanos, que obviamente eran hijos de otra madre, pero del mismo padre, pero tenía dice algo específico, y José le mencionaba y le avisaba a su padre la mala fama de sus hermanos. No dice que José se juntaba con ellos, o que hacía más bien, mejor dicho, practicaba lo mismo que ellos. De hecho, se conocía que, si no me recuerdo, Rubén tenía o estaba, había tenido un acto inmoral sexual con alguna de las mujeres que estaban en ese grupo. Por lo tanto, podemos entender y concluir que José era una persona justa, porque señalaba e iba y contaba a su padre, y eso obviamente causaba envidia y enfurecía el corazón de sus hermanos. Por lo tanto, la primera cualidad de una persona a la cual Dios sí o sí va a hablar y se va a comunicar es aquel que es justo. Eso tiene que ver con la oración. Cuando veamos el tema de la oración, que hay oraciones y hay oraciones que no son escuchadas por Dios. Tú puedes orar, pero no significa que simplemente por la oración Dios las escuche. Se los mencionaba en la primera clase, introducción de esto, que muchas religiones y muchas culturas practican la oración. Eso no significa que sean escuchadas por Dios. El hermano y apóstol Santiago lo dice así: la oración del justo puede mucho. Y mucho de su mensaje y de su carta es en base a que la clave para que una oración, o en este caso una oración rápidamente, sea escuchada, es aquel que es justo. Y lo vemos en los proverbios y lo vemos en los salmos, que Dios aborrece al que se comporta de una manera injusta. O sea, hace que no se rige por la justicia divina. Entonces, entendemos que José aborrecía el pecado, o sea, ni apoyaba ni practicaba lo que sus hermanos hacían. Por lo tanto, era una persona, si lo queremos ver así, en la que Dios conocía. Porque uno puede conocer a Dios, pero una cosa es conocer a Dios y otra cosa es de que seas conocido por Dios. Y Dios solamente conoce a aquellos que son justos. Después dice que su padre Jacob lo amaba más que todos. Y esto tiene que ver porque, bueno, es un hijo de promesa. José, ya que pues Jacob era ya una persona vieja, ya tenía una edad muy avanzada, por lo tanto, cuando Dios le promete y hace promesas con él de que iban a tener mucha descendencia y que él iba a ser, de ahí iba a salir toda la nación de Israel, pues José al nacer, pues Jacob es su máxima adoración, y aparte su manera en la que se movía, pues hallaba gracia delante de Jacob. Entramos esto, y aquí va la diferencia en la que tanto con Abraham, con Isaac y con Jacob, ellos sí llegaron a tener visiones claras con Dios. José en su vida nunca se menciona que haya visto cara a cara a Dios o que haya tenido una relación tan apegada como sus antepasados, pero la manera en la que Dios le hablaba a él era en sueños, exactamente, pero esto venía con un propósito que más adelante lo vemos en si lo queremos ver así, pequeño ministerio en Egipto. Por lo tanto, eso tiene que ver con un simbolismo. Todo sueño que a nosotros se nos hable tiene que ir o va enfocado al llamado que Dios nos ha dado a cada uno. Los misterios que Dios nos habla o que Dios nos revela van enfocados al llamado de cada uno. Esto cómo se ejemplifica con José, en que Jacob le dio una vestimenta de colores. En otra traducción, la traducción no propiamente dice que sea de colores, dice que la túnica era de manga larga y le llegaba desde las muñecas hasta los tobillos. Esto no era muy habitual, porque las túnicas que se les daban a los que apacentaban ovejas, que eran el oficio que sus hermanos y él hacían, eran de manga corta y normalmente hasta los rodillos. Eso significaba que era una túnica o un llamado de trabajo. Pero después en 2 de Samuel
en la historia de Samuel, las mujeres hacían ese tipo de túnicas que se le dio a José a los hijos de reyes o a los que estaban en un tema de realeza. Por lo tanto, el llamado que Jacob le estaba profetizando a José era que él iba a ser rey. Por lo tanto, la manera en la que Dios le hablaba a José era enfocado específicamente al llamado que tenía como parte en realeza en un futuro en Egipto, que se volvió segundo a cargo. Por lo tanto, José estaba empezando a ser formado para soportar la revelación que tenía que tener para poder gobernar en Egipto. Pero José todavía ni sabía eso. Pero Jacob empezaba a discernir cierta parte, su papá. Por eso la distinción de sus hermanos no, él sí. Después viene y menciona la Biblia claramente, y José soñó un sueño. Esa palabra esas palabras en específico, todos soñamos. Pero cuando tú eres consciente del sueño que tuviste, puedes decir, soñé un sueño. Y esto mi tía Diana hace 15 días mencionaba, llegó a preguntar algo y quiero, más o menos aclarar esto. Cuando llegamos a tener sueños que son feos, aunque no son muy agradables, no significa que Satanás los haya puesto. ¿Por qué? Porque a Satanás el momento en el que menos le conviene atacarnos es en los sueños. Científicamente está comprobado que el dormir nos mete en un porcentaje muy mínimo de lo que es la muerte. Entonces, en un porcentaje muy mínimo dejamos de estar en este plano para estar en un plano espiritual. Por lo tanto, a Satanás no le conviene cuando estamos en ese plano. Porque estando espiritualmente es cuando más allegados y más perceptibles estamos, no solamente a su presencia, que claramente sí podemos estar susceptibles a la presencia y al ataque de Satanás, pero más es a la presencia de Dios. Y es cuando más Dios busca que estemos dormidos para que su voluntad pueda ser manifestada en nuestras vidas. Por ejemplo, el de Adán, la voluntad en la que Dios operó en Adán, que precisamente su bendición fue manifestada, fue cuando Adán tuvo que pasar a una posición de estar dormido. Y aquí Dios puso sueño en el hombre. ¿Por qué no lo hizo despierto? Dios pudo haber sacado la costilla de Adán sin dolor. Sí. Pero eso era, si lo queremos ver así, una manifestación de cómo Dios opera con el hombre. Entonces, todos soñamos, sí, todos soñamos. La diferencia es de que nuestra carne es la que evita que nosotros recordemos el sueño que tuvimos. Por eso podemos decir, soñamos un sueño. José, ¿por qué dijo eso? Porque obviamente la justicia en la que él operaba no era carnal. O sea, la manera en la que José operaba no daba pie a sus deseos carnales como sus hermanos, que tenemos el antecedente de que saciaban sus inmoralidades y sus deseos carnales. Por eso Dios nunca se les acercó a ellos. Pero José buscaba hacer lo correcto. Y hacer lo correcto sí o sí siempre es sacrificando nuestra carnalidad, nuestros deseos, lo que nuestra carne quiere. Por lo tanto, Dios ve en nosotros a alguien que va a poder soportar el mensaje que le va a dar. Y el sueño, y ahí viene la parte en la que les mencionaba, que era necesario que sí o sí nosotros como hijos de Dios tengamos que conocer y nos tengamos que poner a estudiar. Y el problema es de que hoy nadie quiere ponerse a estudiar. Ponerse a estudiar más allá de lo que la Biblia nos indica. No estoy diciendo que nos metamos a ciencias ocultas y eso, pero cierta parte de ponernos a estudiar, hace rato, durante la tarde, veníamos hablando mi papá y yo, de que hay cierto significado en la manera en la que Dios opera. Por ejemplo, veníamos hablando de la etapa de los jubileos. ¿Por qué 49 años más uno de descanso? O sea, 50. Después el número 7. 6 de trabajo, 1 de descanso. El número 6, el número 3. Y toda la Biblia viene ejemplificada ciclos de diferentes números de años. Porque 12 apóstoles, 12 tribus, 66 libros de la Biblia. Entonces, todo ese tipo de cosas es necesario nosotros conocerlas. Obviamente viene por enseñanza del Espíritu Santo, que mientras más vamos estudiando y más vamos conociendo, eso se va manifestando. Entonces, el sueño de José en Génesis 37 habla acerca de que él no ve a sus hermanos como tal.
Dice, ve sus manojos y ve el suyo por encima de ellos y ve cómo los suyos se arrodillan ante el suyo. José ni siquiera dio la interpretación. José dijo el sueño. Pero para sus hermanos fue tan obvio el simbolismo que ellos mismos dijeron la interpretación. Hay veces en las que mi papá tiene sueños y es obvio cuando a veces es claro el mensaje. Que solamente con decir, o sea, sacarlo de tu boca, hacerte consciente, dices, ya entendí. Hay otras en las cuales tienes que ir a preguntarle a Dios por qué. Porque eso ya viene un propósito ya metido ahí. Por lo tanto, todo hombre que no conozca la voluntad del Padre no te lo va a poder interpretar. Es necesario que tú veas con aquel que te lo dio. O sea, aquel que emitió el mensaje es el único que sabe el significado de ese mensaje. Ninguna otra parte. Sus hermanos le dieron el significado. Le dijeron, ¿qué acaso vamos a venir a nosotros? O sea, tú vas a estar por encima de nosotros y vas a gobernar sobre nosotros. José dijo, ustedes lo han dicho prácticamente. Yo nunca dije qué significaba, dije el mensaje, dije el sueño. Después vuelve a soñar otro sueño. Y ese es muy importante y ese sueño a mí me gusta mucho. Que es, vio 11 estrellas, la luna y el sol que se inclinaban ante él. Y cuando se los vuelve a contar a sus hermanos, eso les prende, o sea, los atormenta prácticamente. Y el que le da el significado es su papá, que de hecho lo reprende. En el sentido, o sea, estás diciendo que hasta tu madre y yo y tus 11 hermanos vamos a venir a estar por debajo de ti. ¿Quién le dijo que eso significaban? O sea, cómo él pudo entender de que las estrellas simbolizaban a sus hermanos y el sol lo simbolizaba a él y la luna a la madre. Porque Jacob, prácticamente el primer sueño no llevaba tanto simbolismo porque decía sus manojos de mis hermanos. Por lo tanto, pues ellos entendían, y el tuyo por encima, y eran nuestros, o sea, tú vas a estar por encima. Pero el otro llevaba completamente simbolismos, que solamente una persona que ha conocido cómo habla Dios pudo interpretar lo que fue Jacob. Y Jacob no solamente tuvo sueños, tuvo visiones, y se peleó contra un ángel. Por lo tanto, para Jacob fue fácil deducir, eso simboliza. Tú vas a estar por encima de nosotros. Y aquí va dos cosas diferentes. Primero lo reprendió, pero después hace la separación. A todo aquel a quien tú le digas tu llamado, que no opera en la voluntad de Dios, se va a enojar contra ti. Y te va a decir soberbio, te va a decir hereje, te va a decir mentiroso, te crees mucho, tú quién eres. Pero aquel que conoce la voluntad del Padre, que conoce cómo habla el Padre y el Espíritu Santo, dice, y Jacob guardaba estas cosas en su corazón y meditaba en esto. Otra persona que después en el Antiguo Testamento hacía eso, era María. María conocía a Dios. María, la madre de nuestro Señor. Conocía a Dios, pues se le presentó también en sueños. Y cuando entendió el propósito y cuando escuchaba a Jesús hablar todo lo que pasaba, por ejemplo, cuando estaba en el templo, que fueron a buscarlo y Jesús lo único que le dijo fue, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. María dice, y María se guardaba esas cosas en su corazón, o sea, meditaba. ¿Por qué? Porque conocía el propósito. Entonces hay dos personas en las cuales nos impulsa a meditar, que es aquellas en las cuales van en contra y se enfurecen porque ese es tu llamado, y prácticamente José le estaba comunicando, yo voy a tener una posición de poder, y ni siquiera por él, ni siquiera se los dice, se los contó, o sea, en buen plan. Oigan, ¿cómo ven? Así luego Artur viene, oye, ¿cómo ves? En buen plan. Si cualquiera de nosotros operara en una canalidad, dirías, ay, sí, eso fue otro sueño, yo no te voy a dar tanto de cenar. Pero aquellos que conocemos cómo habla el Padre, va a decir, simboliza esto, significa esto, vas a hacer esto y esto y esto y esto. Por eso Jacob después, no pasa nada, mejor se quedó meditando y meditando y meditando, sabiendo que la túnica que le había dado simbolizaba la realeza que iba a operar José.
Entonces, todo sueño, Satanás, y volviendo a este punto, todo sueño es puesto por Dios. Y es una manera en la que Dios busca hablarnos y anhela que el hombre duerma. ¿Por qué? Porque entiende que en el plano en el que ahorita estamos despiertos y estamos operando, pues hay muchos deseos que se interponen entre él y nosotros, muchas actividades que a lo mejor por estar haciendo no escuchamos la voz de Dios, que no tendría que ser. Tendríamos que estar hábiles y atentos a cada parte en la que Dios nos habla, que no solamente son los sueños, Dios puede hablarnos de diferentes formas, que ahorita les pongo un ejemplo. Pero Dios espera ese momento en el que prácticamente estamos muertos, o sentimos lo que es en un mínimo porcentaje de lo que es estar muerto, para que ahí su voluntad pueda ser hablada a nosotros. Entonces a Satanás no le conviene cuando tú duermes, no le conviene, y por lo tanto no le conviene atacarte. Puede, sí lo puede hacer. Pues lo conviene, ¿por qué? Porque cuando un hijo de Dios está despierto en los sueños, es más fácil de reprender y de echarlo, porque no hay nadie que se interponga. Tu carne está dormida, pero tu espíritu está despierto. Por eso dice, velad y orad, porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El problema es de que no entendemos muchas veces y pasamos por desapercibidos esos sueños. Y hay un profeta que yo sigo mucho, que es de Estados Unidos, y dice que todo mensaje, toda revelación sobrenatural del Espíritu es gracia, que cuando el hombre no pone atención, ese momento de gracia pasa. Entonces, si en ese momento tú viste un sueño y a ti el Espíritu Santo te llevó a despertarte a las 3, 4, 1 de la mañana, para que tú vayas a preguntarle, ¿por qué soñé esto? Y de ahí el Espíritu te diga, porque quiero que hagas esto, ese sueño nunca más va a volver a recordar, porque eso fue gracia. Y si tú no lo quieres, va a haber otra persona que sí lo quiera. Y dejaste pasar una oportunidad que para nosotros debería ser pues deseable, y de hecho que no podemos perdernos, que el Espíritu Santo te hable y que lo sientas, porque todos están dormidos, pero ahí estás velando y estás orando, y solo así vamos a poder conocer qué es lo que el Espíritu quiere. Ahora, se lo mencionaba a mi papá en la semana y hablábamos de esto, y que es lo impresionante que es que el hombre no pueda entender cómo Dios habla. Y es feo, porque el mismo hombre, nosotros mismos, limitamos a Dios a querernos hablar como nosotros queremos que Dios nos hable. Y hay gente que es muy estudiosa y muy bíblica, y nada más es lo que le dice la Biblia. Que hoy por hoy dicen, la profecía ya no, los sueños ya no, los dones del Espíritu sobrenaturales ya no, es solamente lo que dice la Biblia. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es la forma en la que Dios les va a hablar? Solamente a su entendimiento. Mientras a otros nos está hablando en sueño, nos está hablando aún en película, nos está hablando en cualquier cosa que hagamos, ellos solamente les va a hablar en la Biblia. Y es con lo que se van a quedar. Porque no están abiertos y su corazón no está dispuesto a querer romper el lineamiento, el reglamento que Dios ni siquiera puso. Nunca dijo que solamente a través de la Biblia nos iba a hablar. Esos personajes que le estamos compartiendo no tenían Biblia. Aún no llegaba la Torah, o el Pentateuco, o la ley. Y Dios ya estaba hablando de esa manera. Y ya hace rato concluíamos, Dios no ha cambiado. Nunca ha cambiado su manera de hablar. El que ha cambiado la manera de conocerlo ha sido el hombre. Se los decía hace muchas clases anteriores y lo reiterábamos. Si Dios no ha cambiado y el que ha cambiado es el hombre, nada más hay que ponernos a pensar cómo era la manera en la que Adán hablaba a Dios. Adán no tenía Biblia y no había seminarios de teología y no había seminarios de tantas cosas que hoy los cristianos tienen, que la Biblia es específica. Y a partir del momento en el que el hombre salió del Edén,
En ese momento el hombre empezó a adorar a Dios por su nombre. Entonces antes no era necesario mencionar el nombre de Dios para adorarlo. Hoy mencionamos el nombre de Dios, pero Adán no lo hacía. Y si a nosotros ya nos tocó algo mejor que Adán, que es Jesucristo, ¿por qué queremos limitar a Dios a que solamente nos va a hablar en la Biblia? O en la oración. La oración no, se los decía, la oración no es para Dios, es para nosotros. Y es más, a causa de que nosotros no queremos entender cómo Dios nos habla, es que tenemos que orar. Pero la oración no está hecha para el hombre. Dios, la voluntad y el propósito de Dios es que siempre ha querido que nosotros estemos aquí, cerca, que ahora podamos estar sin el corazón y que ahora podamos escuchar y su latir y escuchar, ahora sí piensas. Le dice a los profetas, y en su momento conocerán cómo es la manera en la que yo pienso. ¿Cuántos podemos decir que sabemos qué es la manera de pensar de Dios? Hay un libro que en unas ocasiones les he mencionado, que es el de Buenos Días Espíritu Santo, y yo estoy leyendo un libro que se llama Espíritu Santo, y se nos ha olvidado entender que el Espíritu Santo es una persona, y los cristianos y muchas denominaciones lo tratan como una fuerza ahí que se mueve, inerte, que nada más obedece y nada más se mueve y ya, pero es una persona. Jesucristo lo menciona así, y se los ejemplifica, les envía el Consolador, el cual les recordará y les revelará todas las cosas. Pablo después lo dice, el Espíritu Santo, el cual conoce los misterios del Padre. Y se los decía, tú a una fuerza, ¿le puedes confiar tus secretos? No. Y es la persona que el cristiano, o todos, es a la que más ignoramos y a la que menos le prestamos atención. Pero si nos ponemos estrictos, y en su momento alguien decía que eso que les voy a decir es una herejía y es una blasfemia, y decíamos esto: el Padre no está aquí, Jesucristo ya también se fue, entonces ¿quién está? Los apóstoles se dirigían a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo tenían ahí. Y aquí en Jesús, y es más, el propio Jesucristo lo dijo así: les conviene que yo me vaya, porque en cuanto me vaya, yo les enviaré al Consolador. Y es más, lo dice, al deseado. Por lo tanto, Jesús anhelaba también ya irse. ¿Para qué? Para que les mandara el Espíritu Santo, porque sabía que aún las cosas que Jesús hizo fueron guiadas por el Espíritu. Sin el Espíritu en Jesús, Jesús no hubiera hecho nada. Es más, Jesús ni siquiera hubiera sido resucitado, porque dice, y aquí el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos. Jesús no se resucitó así solo. Lo que quiero que entendamos es el poder que tiene el Espíritu Santo. Y en realidad es el que más ignoramos. Está bien orar al Padre, es lo que la Biblia estipula, orar al Padre en el nombre de Jesús por la guianza del Espíritu Santo. Pero ¿cómo vas a tener la guianza del Espíritu cuando no tienes comunión con Él? Tú a lo mejor tú pondrías tu vida en una expedición al guía y tú no conoces al guía. Cuando vamos a un viaje guiado, tal persona tiene tanto conocimiento de la zona, ya estuvo tantas veces, ya lo recorrió tantas ocasiones, te da confianza, bueno, vamos con él. Pero cuando te presentan, va a ser su guía, ok, pero apenas va a conocer el camino igual que ustedes. O sea, no sabe a dónde vamos. Nos va a perder. O sea, prácticamente le estás depositando tu vida a alguien que no conoces. Pero el Espíritu Santo da la carta de recomendación. Les conviene que me vaya. Les conviene. Pero, volviendo al punto, ese es el propósito de los sueños. Hacerte conocer tu llamado. Y dependiendo de los sueños que la gente tiene, es el propósito de lo cual Dios quiere, en lo cual lo operemos. Entendamos esto, no todos tenemos el mismo llamado. No todos tenemos el mismo ministerio. Y hace poco lo meditábamos, mi papá y yo lo aterrizábamos.
Es feo que cuando la gente se cierra en que Dios nomás te habla en la Biblia, pero aún cuando te habla en la Biblia, descalificas ministerios. Hoy por hoy entendíamos y conocemos muchas doctrinas que dicen que los apóstoles ya no existen, que los profetas menos, que ya Dios habló lo que tenía que hablar y ya todo está escrito. Entonces ya ese Dios me dijo ya no existe. Ahí está, y ahora yo entiendo la razón por la cual Dios no te habla. Hay gente a la que Dios le habla en la oración y es un buen inicio. Todos iniciamos así, cuando Dios nos habla en la oración y cuando oramos sentimos bonito. Después nos habla cuando leemos la Biblia y está bien. Algunos les hablan las alabanzas y se ponen a llorar y está bien. Pero hay otros en los cuales nos habla en todo momento. Lugar donde estamos, lugar donde Dios decimos, me acabas de hablar. Hace poco, el fin de semana, estábamos viendo una película que no había visto acá a mis ojos. Y Johan no le había puesto el mismo enfoque, que es Manos Milagrosas. Que si tienen chance, véanla. Y véanla así, traten de encontrar mucha simbología espiritual. Y hay una frase que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con este tema. El personaje principal, ¿cómo se llama? El doctor Carson, según doctor, tiene una madre que prácticamente no sabe nada. Analfabeta, no sabe leer, no sabe escribir, nada. Pero es muy sabia y tiene una sabiduría muy fuerte y muy cañona. En la cual cuando el hijo tiene un bloqueo o no sabe qué hacer, le dice esta frase: no te hace falta el libro lo tienes adentro. Lo que te falta hacer es ver más allá de lo que puedes ver. Eso, si lo pasamos, hasta es bíblico. En los profetas, si no me recuerdo, con Joel, Dios les dice: y escribiré mi ley en sus corazones y sabrán quién es el Señor. No habrá necesidad de maestros, porque ellos ya sabrán. Y les enviaré mi espíritu que les enseñaré todas las cosas. Después lo confirma Jesucristo. ¿Cuál es el problema? Que el hombre no quiere ver más allá de lo que puede ver. ¿Por qué? A lo mejor miedo a lo desconocido. A lo mejor simplemente queremos limitar a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces el trascender a ver las cosas como Dios las ve es sacrificar la manera en la que nosotros veníamos concibiendo el mundo. Entonces dejar de hacer cosas para adoptar cosas nuevas. Por eso el apóstol Pablo menciona y reitera: casi todas las iglesias renueven su entendimiento, renueven la manera en la que conciben esto. Ya no piensan como antes, ya no piensan de esta manera tan terrenal y básica. Ya tienen la capacidad de poder ver cómo Dios ve. Pueden hablar como Dios habla, porque por su espíritu somos uno. Y eso es algo una ejemplificación que me gusta hacer mucho. No hay nada y no hay ningún ser conocido que no sea para el Padre Jesucristo. Por lo tanto, en el pacto en el que estamos es todos puestos en Jesús. Y les decía esto hace mucho y mi papá después lo viene confirmando mucho. Dios en Jesucristo nos vino a dar cositas. No nos vino a dar el perdón. No nos vino a dar la salvación, no nos vino a dar la redención, ni el perdón, ni la justificación. No nos vino a dar eso. En Él todas esas cosas Dios las juntó y las puso en Él. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él está encuentre el perdón, encuentre la justificación, encuentre la salvación, encuentre la redención en Él. Por lo tanto, ¿por qué somos constituidos justos? Porque estamos en el único justo. ¿Por qué somos redimidos? Porque estamos en aquel que nunca pecó. Porque encontramos el perdón, porque estamos en aquel que tiene la capacidad de perdonar todo pecado. Porque estamos en Él. Y al único al que Dios le habla es a Jesucristo. Al único. La manera en la que Dios operaba en el Antiguo Testamento eran luz y sombras de aquel que iba a venir. El propósito en José era mostrarle que él era un tipo de aquel que iba a venir. José lo entendió. ¿Por qué? Porque si no, simplemente le hubiera dejado hablar. A David
A David hoy lo conocemos y Pablo lo representa, que es el profeta David. Y fíjense, jamás nos habíamos puesto a pensar eso. David era profeta. Era un profeta. Conoció al Señor y de hecho es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Es un borracho? Sí, no, es un loquito. Entonces, es bueno saber esto, porque entonces vamos a sacar a Dios de nuestra cajita de un libro o de nuestra oración para empezar entonces a percibirlo como Él nos quiere hablar. Y esta película lo muestra muy claro. Nosotros ya tenemos el libro. O sea, la ley, toda la Biblia ya está puesta en nosotros, y eso lo decía mucho Isaac. Toda la Biblia ha sido puesta en nosotros. Lo que nos hace falta es ahora empezar a verla más allá de lo que podemos ver. Y no encasillar a Dios en que solamente nos habla a través de ese libro. Que sí, más bien, ese libro que es inspirada por Dios, nos viene a testificar y a confirmar de que lo que Dios nos está poniendo sí es cierto. O sea, ya hay un testigo que lo que nosotros estamos viendo, Él ya lo vivió. Que si uno de nosotros tiene una visión y nos vamos a los profetas, vamos a ver de que hay gente que ya tuvo esa misma visión. Que entendamos, toda visión y profecía, Juan en el Apocalipsis lo dice, y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Entonces, toda visión, sueño o impulso o palabra que Dios ponga en nosotros es para dar testimonio de su Hijo. Nada Dios va a hacer que no sea para manifestar el Hijo en nosotros o para hacer que el Hijo se manifieste en alguien más. Ahora viene algo muy chistoso, que se puso de moda el tema de la profecía de prosperidad y los sueños de que yo veo que te va muy bien y te haces de muchas casas y eso. Eso no es. Si esa profecía no te lleva a ti y el mensaje es Dios te va a ocupar en esto, ¿por qué? Porque así vas a mostrar al Hijo, échanlo a la basura. Que es hoy por hoy que lo mencionaba mi tía hace 8 días, que es lo de les mencionaba lo de los demonios videntes y los brujos que salen en muchas partes. ¿Cuál es la diferencia en esto? Que ellos nunca te van a, obviamente, Satanás nunca va a poner ningún sueño ni ninguna palabra en ti que guíe a otros a mostrar a Jesucristo. Nunca. A Satanás le conviene que tú pongas tus ojos en las cosas terrenales. Que sigas viendo las cosas así, que nunca veas más allá de lo que Dios quiere que veas. Esas son las visiones y esas son las profecías que Satanás puede hacer. Sí, Satanás es un copión, lo vemos con Moisés. Moisés arrojó la vara y se convirtió la vara en serpiente. Los magos también lo hicieron lo mismo. Hicieron exactamente lo mismo. Los magos, si tú vas con cualquier persona, sí te puede ¿cómo se llama? Interpretar un sueño. Sí puede. La diferencia es el espíritu que opera en él. Si esa persona, lo que les digo, te interpreta tu sueño y no te dice, y no te lleva a acercarte a Dios, y es acercarte a Dios a manifestar a Jesucristo en ti, no está hablando de parte de Dios. Y eso es una regla que les mencionaba hace 15 días. Para José, después fue conocido, ahorita le conocían como el soñador. Y de hecho sus hermanos le dicen, ahí viene el que sueña. Ahí viene el soñadorcito. Pero para José primero tenía que tener sueños para poder conocer lo que pasaba en sus sueños para después poder interpretarlos. Si José nunca hubiera tenido sueños y nunca hubiera sido consciente de lo que estaba pasando en sus sueños y de cómo Dios le hablaba en sus sueños, nunca hubiera sido capaz de poder entender los simbolismos que venían en los ejemplos que más adelante les mencioné las 8 días, el copero y el panadero. Nunca hubiera podido entender de que el mensaje para los dos era muy diferente. Los simbolismos eran claros y el propósito de Dios para cada uno de ellos era muy diferente. Uno lo iban a matar y el otro iba a recuperar su posición, su lugar. Entonces, ahorita todos estamos llamados a eso porque Dios quiere que empezamos a conocerlo como Él quiere ser conocido y no encasillarlo en una sola regla. Y no por culpa de Él ni porque Él no pueda, simplemente porque no estás en la disposición de salirte del molde
para entrar en uno nuevo. Y en su momento nos daba mucha risa porque esto me lo enseñó mi pastor. Y tantos años. Y tanto le he ministrado. Ahora me explico por qué Dios no te habla más allá. Mira, Dios no te va a obligar a hacer algo ni te va a hablar de una forma en la que tú no quieras. Dice, y aquellos que me busquen los buscaré. Y es que simple y sencillamente por tú decir, es que esto me lo dijo tal persona y es que esto así es, va a decir Dios que no me quieres buscar, entonces no me puedo acercar contigo. Y algo que me impactaba mucho apenas que estoy volviendo a retomar a leer los profetas menores, mencionaba esto. Y dice, por causa de su pecado, hasta que ustedes no me quieran buscar verdaderamente, dice, yo me regresaré a mi lugar. O sea que hay gente que piensa que nada más por adorar y por orar y por leer la Biblia Dios está con él. No, muy probablemente Dios sigue en el cielo y no está contigo. Porque por causa de tu pecado y por causa de tu injusticia, Dios simplemente dijo, pues no me quiere buscar y no quiere hacer lo que yo le voy a decir, pues simplemente yo me regreso a donde estoy. Y es lo que decía al principio, queremos conocer a Dios, pero una cosa es que lo conozcamos y otra cosa es ser conocidos por Él. Y solamente hay una vuelta, es estar en Jesús, haciendo lo que Jesús hace y dejando que Jesús más bien sea el que es en nosotros. No hay opciones. No hay opciones, no hay otra alternativa. Él es el único camino y es la única manera en la que podemos escuchar al Padre y en la que el Padre nos puede escuchar. Y Santiago lo dice así. La oración del justo, no dice de los justos, dice del justo. O sea, nada más hay uno. Y es la oración de Jesucristo. Jesucristo, palabra que hacía, palabra que era escuchada por el Padre. Oración que hacía, oración que era escuchada por Dios. Sin ninguna interferencia. Y a eso, por eso vino el Hijo del Hombre. ¿Cómo dice? A restaurar o a restituir a salvar lo que se había perdido. Esa es lo que dice Jesús. Entonces, y eso tiene que ver con la identidad que hablaba mi papá. No entendemos la identidad que tiene Jesús. Lo magnífico que es estar en Jesús. Que hoy podemos hablar del Padre desde su corazón y no desde allá. Jesús nos volvió a traer a la posición en donde el Padre, por eso le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Jesús nos volvió a poner justamente en ese lugar para que Dios te diga, ya te vi. Ahora sí te conozco, es esta Gaby, creo que está reconectando. Para que Dios te vuelva a decir, ahora sí te conozco, ahora sí te escucho y ahora sí me escuchas. Y hace poco igual le hablaba, creo que hay quien decía, creo que a mi esposa. Primero Dios me habló en esa película. Porque toda esa parte que el doctor tuvo que afrontar, lo preparó para así su verdadera tentación. Y si no te acuerdas, cuando llega al hospital, prácticamente se topa con el mismísimo Satanás. Porque cuando entra le dice, a mí no me importa lo que tú hagas, o lo que tú quieras hacer, vas a hacer lo que yo te diga. Si no, de mí te acuerdas de que hasta aquí llega tu carrera. Pues ya había logrado tantas cosas, ya había pasado tantas pruebas, pero ese era su llamado. Y la palabra es clara, no nos va a dar un peso que nosotros no podamos cargar. Pero una cosa es que sea ese peso, que Dios sabe que no te va a poner algo más, pero hay gente que neta no desea más. No quiere más, o sea, con estar lleno los domingos y aplaudir está bien. Se conforma con los mensajes de domingo, pensando que eso es todo lo que tiene que saber. Y no. Cristiano de domingo. Cristiano de domingo, exactamente. Ya vemos otros que no somos cristianos de domingo, sino que somos hijos de Dios. Y tenemos un Padre que es diario. Si su misericordia se renuevan cada mañana, cuánto más su manera de pensar para nosotros va a ser constantemente. Pero hay gente que de plano no quiere conocerlo, o sea, de plano no quiere saber absolutamente nada y quieren conformarse con su vida simple, se puede decir simple y miserable, de conocer a Dios. Sí. Entonces ahí está la regla. Y cuando conozcan gente o veamos gente, hace rato pasaba una discusión así, pues ahora entendemos por qué Dios no te habla. Ni siquiera sabes.
Y es gente, y es una persona, y son personas que llevan años en el cristianismo y que tuvieron un ministerio bien impresionante y fueron músicos de renombre y fueron evangelistas de renombre, lo que tú quieras. Pero cuando hay cosas o situaciones que ponen a prueba tu fe, te das cuenta que entonces te preguntas, entonces tú qué tanto ministrabas, tú a quién que decías conocer o a qué nombre estabas según exaltando, porque por lo que me estás diciendo que es antibíblico, puedo entender de que nunca lo conociste. Y es ahí la frase que para todos nosotros debería de ser, híjole, pues hasta tener temor de que en un día nosotros según diciendo que conocemos a Dios y Jesús te diga, yo ni sé quién eres. No te conozco. Y aparte de eso te diga que eres hacedor de maldad. Y tu fin es el infierno. Perdón, el lago de fuego. Y tú pensaste que Dios te conocía cuando ni siquiera Dios eras conocido por Dios. Era algo, pasa algo con lo de los apóstoles, con los hermanos que querían sacar un endemoniado, los demonios de un endemoniado. Y les decía esto, yo conozco a las personas que me estás diciendo, yo conozco a Jesús, yo conozco a Pedro, yo conozco a Juan, pero tú quién eres. Es más, ni siquiera a lo mejor el diablo le es una amenaza. Ni siquiera el diablo es necesario que te conozca, porque, uy, si tu padre no te conoce, pues mucho menos yo. Entonces es ahí lo impactante de verdaderamente salido de nuestro molde, de que solo en la oración y la Biblia Dios nos habla y empezar mejor a romper este estereotipo y mejor preguntarle a Dios, hoy cómo quieres hablarme. Porque no siempre es así. No siempre va a ser la oración. No siempre va a ser a través de un versículo. Ayer que estaba con mi esposa yo veía a Dandy, a un gato que tenemos. Y yo lo veía. Tenemos. Bueno, que tienes. No, está bien. Que cohabita en nuestra casa. Y se estaba limpia y así acicalándose según él. Y Dios me habló y le digo a Diana, ¿sabes por qué ellos tienen la facilidad de poderse limpiar todos sus recovecos? Porque ellos no saben que están sucios. Como nosotros lo conocemos, no. Ellos no conocen la palabra suciedad. Por lo tanto, no les es necesario acudir a alguien más para limpiarse. Porque para ellos, lamerse sus genitales y sus cosas es normal. Pero no lo hacen porque se sientan sucios. ¿Cuántos perritos están en la calle cochinos y tú los ves pidiéndote el favor de que les des un baño? No. Y es la diferencia en la que, le digo, es la diferencia entre nosotros y los animales. Dios a nosotros por eso no nos hizo capaces de limpiarnos todos nuestros recovecos. Para tú estar verdaderamente limpio, ¿a qué acudes? Al agua y al jabón. Que eso es podemos tomarlo, yo te lo decía, tomarlo como un simbolismo. El jabón, la sangre de Jesucristo, que es la que limpia todo pecado, y el agua, la santificación del Espíritu Santo. Que en muchas reiteradas ocasiones el agua tipifica al Espíritu Santo. Pero es necesario tú acudir a ellos. El agua y el jabón ahí están, y van a seguir cumpliendo su función. Pero no es hasta que el hombre se siente sucio consigo mismo que acude a ellos. Y Dios sabe qué partes están sucias de ti. Pero no es hasta que tú te acercas a ellos donde realmente dices, ay, no manches, me salió, el agua sale negra. Porque solamente el Espíritu Santo vino a manifestar lo oculto que había en ti. Pero los animales no es necesario eso. No hay necesidad de que vayan a aquel que perdona y a aquel que limpia. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben que están sucios. Yo dije, no manches, hasta un gato me vino a predicar. ¿Qué gato? Y es un gato que tú lo ves chistoso. Pero es ahí a donde les digo, no solamente Dios nos habla a través de la Biblia. Si empezamos a abrir nuestros ojos y nuestro corazón, a dejar que Dios nos sorprenda, a que no solamente en la oración y en la vida nos habla, vamos a empezar a ver que Dios nos habla en todas partes. ¿Y a qué vino a confirmarse esto? Que Dios manifiesta su gracia. Ayer íbamos al cine y íbamos honestamente de a pobres, dijimos, pues nada, vamos a ver la película. Pero aún en eso Dios, a mí, en lo personal, a mí me tocó mi corazón, que en el hecho de nosotros íbamos con la mentalidad, no vamos con nada, no nos avergüenza, pero pues vamos con la expectativa de ir a ver la película.
Pero en eso se acerca un hombre y nos dice, oigan, ¿van a comprar algo en la dulcería? Y yo le dije, ¿qué necesitas? No, pero ¿qué necesitas? Ah, no, es que fíjate que vamos a comprar un combo mi esposa y yo, pero nos somos un refresco para ver si lo quieren. Ah, pues, va, gracias. Voy con mi esposa, nos compramos así unas cuantas cosas y nosotros pensamos que el tipo nos iba a pedir pues la parte del refresco. Entonces se acerca, toma, agarró y se fue. O sea, ni tiempo para... Dice, disfruten lo que estén muy bien. Digo, ah, no mames. Entonces volteo con mi esposa y nomás le dije esto, Dios es bueno. Y yo pues, me aguanté las ganas pues porque estaba el palomero ahí sirviendo, ¿no? Pero ahí es donde te das cuenta que Dios no te habla solamente ahí. O sea, para mí fue, yo sé que necesitas y yo sé que te gusta. Es a tu chesco. Y aparte, pues la película nos habló también en cañón. Entonces la expectativa es, abrámonos a conocer a Dios fuera del molde que la religiosidad ha impuesto. Pero no significa que siempre vaya a ser así. Y eso fue mi tía Vero. ¿Verdad? ¿Puedes orar tú? Por favorcillo. Señor bendito, te damos gracias porque eres bueno, Padre, porque conocerte a ti es el bien y entender, Señor, que tú nos puedes hablar de muchas maneras, Señor. Si utilizaste una mula para hablar, si utilizaste a un profeta malvado para hablar de tu palabra y tus verdades, ¿qué te puede tener, Señor, en hablarlo? Si tu misma creación habla de ti, Señor, y nos da testimonio de ti, Señor, danos la capacidad y el entendimiento de poder entender dónde nos hablas y cómo nos hablas. Tu palabra nos muestra que tú nos puedes hablar de diferentes formas y maneras porque así lo has hecho. Entonces, Señor, tráenos a conciencia en nuestro entendimiento, en nuestro espíritu, Señor, estar sensibles a tu voz, estar sensible a tus acciones, estar sensible a tu mano sobre nosotros. Guarda nuestras vidas, Señor. Permite que en el transcurso de estos días, en la semana, Señor, podamos ver tu mano obrando y saber que estás con nosotros y que nos estás hablando y nos estás cuidando. Gracias por todo esto, gracias por los que se conectaron, Señor, y por aquellos que vean esta palabra. En tu nombre santo. Amén. Amén. Amen. Amen.